Diga gloria a Dios. ¿Quién vive? Ah, dígalo, hermano. Eso no es fanatismo ni religiosidad. ¿Quién vive? Y a su nombre. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Cristo vive. Él no está muerto. Cristo vive. Él resucitó. ¿Cuántos creen que Él resucitó? Él vive. Aleluya. Y no vive muy lejos de nosotros. Vive, ¿dónde? ¿Dónde vive? En mí, aleluya. Diga, en mí. Somos el templo de Dios, somos la casa de Dios. Somos aquel templo, el templo de Salomón tenía una arca adentro. Hoy, hermanos, ya no existe ese templo porque no hace falta. Hoy el templo de Dios es la iglesia, y esa iglesia tiene la verdadera arca, una arca viva, una arca que no hay que cargarla en los hombros, sino que más bien nos carga a nosotros, y esa arca se llama Cristo, el Hijo de Dios. Cristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey. A Él sea la gloria y la honra en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar. Amén. Gloria a Dios. Si va a tomar nota, hermanos, el tema es esta serie que yo comencé hace 22 días, que se llama La obra completa de Cristo. ¿Cómo experimentarla? No tiene sentido, hermanos, saber mucho y no experimentar aquello. Siempre pongo el ejemplo de la persona que sabe de nutrición bárbaramente, diría un argentino. Todos los nutrientes de la manzana, todos los beneficios que le puede traer a una persona, pero no se la come. Y hay una señora que no sabe leer ni escribir, ni entiende de vitaminas, ni de minerales, ni de esa ficha nutricional de la manzana, pero se la está comiendo todos los días y está experimentando los resultados, los beneficios. Hermano querido, ahora, si sabemos mucho del Señor, pero también lo experimentamos, eso es lo mejor de lo mejor. Amén. Y yo quiero que usted sepa, pero que también experimente, porque el mundo no entiende palabras. El mundo necesita ver a Cristo. ¿Y dónde lo verán? En usted, en mí. No lo pueden ver en otro lado, hermanos, porque Él no está en otro lado. Él está en su iglesia. Cuando Cristo estaba en el templo, llegó al templo, limpió el templo, echó fuera todo lo sucio que había en el templo. Había un montón de codiciosos, de avarientos, de negociantes, de comerciantes, de mercaderes dentro del templo, y los echó afuera a todos. Limpió el templo. Y dice la escritura que inmediatamente después fueron al templo los enfermos, los paralíticos, los que estaban necesitados, para encontrarse con el Señor que estaba en el templo y recibir la sanidad o lo que necesitaban. Recuerde que el templo del Señor hoy es, ¿quién es el templo? Yo quisiera que ustedes, hermanos, que nos intercambiemos, que interactuemos. Y yo le digo, ¿quién es el templo? Usted diga, amén, yo soy el templo. ¿Quién es el templo? Diga, yo soy el templo. Amén. ¿Cómo estará? ¿Estará sucio? ¿Hará falta la obra? ¿Hará falta que el Señor del templo, el dueño del templo, entre y limpie el templo? Y para que después comience la gente que no conocen a buscar al Señor en el templo. ¿Se acuerda cuando cantábamos una canción que decía: Jehová está en su templo, alábale que Él vive? Él está en su templo, alábale que Él vive. Aleluya. ¿Dónde está el Señor? En su templo. ¿Dónde está el Señor? En su templo. Y el templo de Dios somos. ¿Quién es el templo?
Él está en su templo. Que lo limpie para que puedan venir muchos a buscar al Señor y ellos también formen parte de ese gran templo que es la iglesia. Amén. La obra completa de Cristo, ¿cómo experimentarla? Ya hoy sería que la tercera, cuarta enseñanza, la tercera de esta serie. Voy a decirles, hermanos, la razón por la cual, bueno, primero que todo, pues uno escucha a Dios, le pide a Dios: Señor, dame una enseñanza, dame una palabra para enseñar, para instruir, para edificar. Y Dios habló a mi corazón sobre la importancia de que nosotros entendamos, conozcamos y experimentemos la obra completa de Cristo. Y el primer día que yo hablé de esto, les conté, hermanos, de la gran necesidad que hay hoy en la iglesia. Y es que la iglesia, eso fue algo que Dios habló a mi corazón. Lo vengo haciendo en oración hace días. La gran necesidad, me dijo Dios, me dijo el Señor, que hay en la iglesia de hoy, es que se vuelva a hablar sobre el nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Eso no nació, hermanos, esa no es una idea religiosa. Esa es una necesidad de los hombres y es una necesidad de Dios también para con todos los hombres que nazcan de nuevo. Y yo le pregunté: Señor, ¿por qué? Y el Señor me dijo: porque el gravísimo problema o se le ha hecho un muy grave daño, gravísimo daño a la humanidad hoy en las iglesias. Me decía el Señor, por la fiebre que ha habido, y uso esa palabra y estúdiela para que usted vea cómo cuadra en esto. Por la fiebre que hay en muchísimos hombres, no en unos cuantos, en muchísimos, en miles, y puede que hasta en millones. Una fiebre de tener una iglesia muy numerosa, pero no por amor, sino precisamente por eso, por la fiebre, por un deseo desordenado en ellos, provocado por la vanagloria de la vida, que la Biblia nos habla de la vanagloria de la vida. Yo no quiero que usted, hermano querido, y usted que me está viendo ahí por la internet o en YouTube o donde quiera que me vea después, no quiero que vaya a pensar que es que yo no estoy pensando en la salvación de la gente. Yo no estoy pensando en una iglesia grande, hermanos. Y usted dice: apóstol, pero usted nos dice que vamos a hacer cientos de miles. Sí, pero yo no estoy pensando en una iglesia grande como lo pensaba antes. Mucho menos después de que Dios me habla y me comienza a abrir los ojos para ver lo que está pasando en la iglesia, hermanos, de hoy a nivel mundial. Sino que lo que yo deseo, porque es lo que Dios desea, es que la gente se salve. Es que la gente venga al conocimiento de Dios. Y ustedes saben, hermanos, que si las multitudes que nos rodean, la familia de ustedes y luego las otras y otras familias comienzan a nacer de nuevo, el resultado obvio será auditorios llenos, pero no provocados por la fiebre de una iglesia grande para llenar mi ego, para satisfacer nuestro ego y para jactarnos de que somos la iglesia más grande del país o del pueblo donde vivimos, sino, hermano, no movidos por esa ambición y por esa jactancia, sino, hermanos, por el verdadero amor de que la gente no se pierda, sino que tengan vida eterna. Que ese sea tu deseo también. Que ese sea tu anhelo.
Y entonces veremos las multitudes, hermanos, nacer de nuevo. Esta y otras iglesias que están entendiendo, los pastores, los ministros y los miembros, los hijos de Dios entendidos, los que hemos humillado nuestro corazón para entender. Hermanos, oraremos, clamaremos y predicaremos para que la gente se salve. Seguro que sí nos gozaremos al ver las multitudes llegar. Claro que sí, usted va a gozarse, ver a tu familia salvarse, ver a tus hijos, a tu esposo, a tus hermanos, tus abuelitos, tus tíos, tus mejores amigos y amigas, tus compañeros. Usted se va a gozar de verlos a ellos hablando de Cristo y diciendo: qué feliz que soy. Porque la felicidad nunca estará al margen del nacer de nuevo. Nadie puede ser feliz aquí en este mundo y en la eternidad si no nace de nuevo. Así de sencillo, pero tajante. Se ha causado un daño por esa fiebre de iglesias numerosas, no por amor, sino por ambición, por jactancia, por vanagloria, por el poder, por la codicia. Y obvio, esto se ve el testimonio de una grandísima mayoría de esta iglesia moderna. Esto se ve por todo lado, hermanos, por todas partes del planeta. El grave daño. Personas cuya meta no es conocer a Cristo, no es ser como Cristo, sino tener mucho dinero, tener mucha plata, tener mucho éxito. Y ahí podríamos seguir. Y la consecuencia, hermanos, de esto es que no heredarán el reino de Dios. Esa es la consecuencia. Una iglesia que no es santa, no heredarán el reino de Dios. Y entonces metemos, hermanos, se ha hecho el esfuerzo por meter la gente a la iglesia. Ya no se les predica, sino lo invito a mi iglesia. Tenemos un evento, tenemos esto y tenemos lo otro. No que estén malos los eventos. Ojalá, si los eventos están enfocados en el propósito de Dios, gloria a Dios. Y entonces, hermanos, agarramos las tarimas, las plataformas. Esto no es un altar, hermano querido. Ni piense que este es el altar. Esto no es el altar. Nuestra plataforma es bonita, pero esto no es un altar. Esto es una plataforma. Esto es una tarima. El altar de Dios es usted. Aleluya. Ese es el altar. Usted es el altar de Dios. Amén. El altar está en tu corazón. Y entonces, hermanos, la consecuencia es que no heredarán el reino de Dios. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, lo leemos. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Esta es la iglesia que tenemos hoy, hermanos. Una iglesia que se emborracha. Una iglesia que se droga. Una iglesia que se autopreparó para pecar. ¿Cómo? Sí. La han preparado para que peque mañana. Porque la enseñanza que le han dado es para que siga pecando. Porque les han dicho que el sacrificio de Cristo en la cruz, que Él perdonó los pecados del pasado, del presente y del futuro.
O sea, ya lo alistaron para que peque en el futuro y no hay problema porque dicen que ya Él los perdonó en el pasado. Eso no es cierto. Eso es mentiras. Él murió por los pecados pasados de nosotros. Y yo no digo que Él no perdone si en algún momento pecaremos. Pero la idea no es ser perdonados y limpiados para seguir pecando. Porque entonces no se entendería la Biblia cuando dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cómo pecará si está limpio de todo pecado? Yo le dije que dispusiera tu corazón para entender, hermanos. Muy peligroso. Vean que, hermanos, que muchas personas que los vacunaron, entonces pusieron la confianza en la vacuna. Y como ya estoy vacunado, si me contagio no hay problema, estoy vacunado. ¿Ven? Y así están haciendo lo mismo con la obra de Cristo. Porque no han entendido las tres etapas de la obra de Cristo. La obra externa, la obra interna, la manifestación de lo interno. Esas son las tres etapas de la obra del Señor. Lo externo, la obra que Él hizo fuera de nosotros. La obra que Él hace dentro de nosotros. Y la obra que Él hace a través de nosotros. Esas son las tres etapas. Y algunos hermanos se brincaron, se pasaron de la obra externa a la manifestación o a lo que Él puede hacer a través de nosotros. Se brincaron la obra interna. No la quieren. Y esa es la que tenemos que entender. Y esa es la que vamos a aprender. De esas vamos a aprender. Pero ¿qué dice Gálatas capítulo 5 verso 16? Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, esta es la iglesia que hay hoy. Ustedes, espero que no. Una iglesia que se emborracha, una iglesia que adultera, una iglesia que fornica, una iglesia que roba, una iglesia que miente, una iglesia chismosa. Y usted no se enoje conmigo. Usted lo acaba de leer ahí. Pablo no le está hablando aquí, hermanos, a lo del mundo. Pablo nos está hablando a nosotros. El Espíritu a través del apóstol Pablo está hablándole a la iglesia. Y entonces, hermanos, todo eso es porque no han experimentado, porque no se está experimentando la obra de Cristo. Lamentablemente esta iglesia de Galacia corría bien, pero un día se desviaron. Y cuando la iglesia se sale del propósito de Dios, las consecuencias son estas. Y eso es lo que tenemos hoy, hermanos. Eso es todas las enseñanzas enfocadas en lo terrenal. Hermanos, hace 40 años que Cristo vino a mi corazón. Yo tenía 24 años de edad, tengo 64.
Estoy empezando a vivir, todavía me quedan, no sé, como unos 30 más. Y hermanos, y hace 40 años las iglesias no tenían, en la mayoría de las iglesias no había consejería matrimonial. No se daban consejerías matrimoniales. Y si pudiéramos todavía irnos más atrás, 50 o 60 años atrás, mucho menos, hermanos. El divorcio en la iglesia cristiana de hace 40 o 50 años, hermanos, era una palabra muy mala. Tal vez algunos que otros se habían divorciado, pero el divorcio no existía, hermanos. La gente se casaba hasta que la muerte los separe. Yo todavía sigo creyendo en el matrimonio hasta que la muerte nos separe. ¿Y por qué no había que dar consejería matrimonial? Porque la iglesia no era adúltera, no adulteraban. Era una iglesia donde Cristo era el Señor, donde Cristo reinaba, donde Cristo era el todo, donde Cristo había hecho la obra que Él había venido a hacer y donde la gente estaba experimentando la obra completa de Cristo. Ven, hermanos, a eso quiere el Señor de nuevo llevarnos. A una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. La obra completa de Cristo tiene las 3 etapas que les acabo de nombrar. La primera es la obra externa o la primera venida de Cristo a este mundo, que vino con un cuerpo físico. Quisiera que abra conmigo su Biblia para que veamos de esto. Esto tenemos que irlo entendiendo, hermanos. Si nosotros no entendemos esta obra externa, no vamos a poder entender la obra interna y experimentarla menos. Esa obra externa ya está consumada, como lo vamos a ver. Capítulo 19 del libro de San Juan, versículo 30. San Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Wow. Allá en la cruz del Calvario, en el monte de la Calavera, en la ciudad de Jerusalén, en el país de Israel. Ahí está Él, desnudo en la cruz, sangrando por todas partes, clavado, pies y manos al madero, casi moribundo ya, así, hermano, y pega su último grito al cielo: consumado es. Y de una vez inclinó su cabeza y su espíritu salió de él. Entregó su espíritu. Wow. He acabado la obra que me diste que hiciera, decía él en el capítulo 17 de este mismo evangelio. Terminó la primera etapa, sin la cual no hay segunda etapa. Aquí Él hizo algo, hermanos, que lo vamos a aprender y a entender. Tal vez un poquito hoy y si no la otra semana. Yo tengo todo el tiempo. Ya les dije, hermanos, tengo 64 años, me quedan como 30. Entonces tengo 30 años para explicar esto, lo que falta. Y cada uno de ustedes tiene tiempito también, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos años le quedan? Entonces tenemos tiempo para entenderlo y experimentarlo. Amén. Nos queda tiempo para que usted no se desespere.
Esto es lo más importante que usted necesita saber en tu vida. Entender y experimentar la obra completa de nuestro Señor Jesucristo, que consiste en las 3 etapas: la obra externa o la venida primera de Jesucristo a este mundo, que fue esa, en un cuerpo físico, real, literal, que se podía tocar, que tenía sangre, que tenía huesos. Y ahí, hermanos, en la cruz exclamó: he consumado, se ha consumado la obra, Señor. En esta primera etapa, en esta primera venida, lo que tenía que hacer, ya lo hice. Todo queda listo para la segunda etapa de mi obra, la obra interna en los corazones, en las almas de toda la humanidad. Esta muerte de Cristo en la cruz es para todos los hombres, hermanos. Todos los hombres pueden, hermanos, deben creerla, y que ese creer los lleve a la segunda parte. Ustedes la deben de creer, debemos de creer. Para todos los hombres, para los negros y los blancos, los amarillos y los rojos, para las mujeres y para los hombres, para los jóvenes y para los viejos, para los de ayer y para los de hoy, para los del pasado y para los del presente, para toda la humanidad, sin excepción. No murió por unos, no murió por unos cuantos, murió por los hombres. Hizo la obra completa para todos los hombres, para tu papá, para tu mamá, para tu hermano, para tu tío, para tu vecino. Bendito sea Dios, porque su consumado es para toda la humanidad. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero antes de entrarles a explicarles, por lo menos, hermanos, para que usted lo entienda, quisiera decirles, hermanos, que no podemos entender la obra completa de Cristo hasta que no quede claro, muy claro, en qué consiste el propósito de Dios para todos los hombres. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el propósito de Dios para todos los hombres? Vamos a ir a las Escrituras. Vamos a abrir en el libro de Apocalipsis capítulo 21, para que vayamos, hermanos, comprendiendo, porque la clave para experimentar la obra completa de Cristo, no solamente para entenderla, sino para experimentarla, está, hermanos, en la necesidad urgente, imprescindible, de identificarnos 100%, y si hubiera un 200%, yo diría 200%, de identificarnos con el propósito de Dios para todos los hombres. No solamente saberlo, eso es algo que usted lo tiene que tener. Debe estar con usted al acostarse, al levantarse, cuando se está bañando, cuando está en el baño, cuando está en el servicio, cuando está en el trabajo, cuando va en el bus, en el carro, en la moto, en la bicicleta. Hermano, cuando va a un paseíto, cuando estás descansando en tu cama, es algo con lo cual usted tiene que estar completamente, totalmente identificado. Tu mente tiene que estar tomada por este propósito. Todo tu ser está, hermano, amarrado, envuelto por este propósito de Dios para todos los hombres. No encuentro más palabras, hermanos, para decirles la importancia, lo vital, lo imprescindible que es nuestra identificación total con el propósito de Dios para todos los hombres. Algunos le llaman el propósito eterno, porque en la Biblia así lo llama, el propósito eterno. En el capítulo 3, versículo 11 del libro de Efesios. Yo le voy a llamar el propósito de Dios para todos los hombres. Que por cierto, iglesia,
Es el mismo. Es el mismo para mi hermano y para mi hermana, para Joana y para Efraín. Es el mismo para Otto y para Gina. Es el mismo para Andrea, para mi hermana. Es el mismo para Melissa y para Andrés. Es el mismo para Gerardo Marín, que soy yo, y mi esposa Seidy y mis hijos. Es el mismo, hermanos. Esto hace esto más sencillo, porque nos podemos ayudar los unos a los otros. En la medida en que usted lo esté experimentando más, usted podrá explicarle y ayudarle a los que vienen detrás de usted. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 y 2. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Todos nosotros tenemos una imaginación extraordinaria, hermanos. Todos nosotros tenemos la capacidad de imaginar cosas que ni siquiera existen. Todos. Usted va de noche, oye un ruido, hermano, y la imaginación tuya te hace pensar que hay un tigre, que hay un león o un elefante ahí, o el chupacabras o un muerto que lo está asustando. Eso hace la imaginación. La imaginación de los hombres, hermanos, es muy peligrosa. ¿Por qué digo esto de la imaginación? Porque de seguro que alguno se está imaginando una ciudad que viene del cielo. Y ya usted se está imaginando edificios, parques, calles. Es una forma, el libro de Apocalipsis está muy lleno de simbolismos que hay que entender, hermanos. Todos nosotros sabemos que no existe el tal, aquí en el planeta, no existe un dragón que tenga 7 cabezas y 10 cachos o cuernos. Y aquí en Apocalipsis nos habla de un dragón de 7 cabezas y 10 cuernos. Todos sabemos que eso no existe. Entonces, ¿de qué está hablando Dios? Hay que entender. Pero ese no es mi tema de lo del dragón. Entonces, ¿de qué está hablando acá? ¿Será una ciudad así? ¿O de qué está hablando aquí? ¿Usted se imagina una ciudad que viene, hermanos, del cielo? Y que esa es la esposa de Cristo. Que Él se va a casar con una ciudad de edificios, de calles, de templos y de todo eso. Porque dice que viene dispuesta. Véalo como lo dice el versículo 2. Dice: y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. O sea, mudada, lista. Yo creo que todos nosotros hemos estado en bodas, ¿verdad? Nuestras bodas evangélicas, digamos, o cristianas. Todo el desfile, ponen las 2 sillas adelante, la del novio y la de la novia. Entra primero el novio y como que no hay mucha bulla para el novio, ¿verdad? Aunque venga guapo y aunque seamos guapos, bastante guapos algunos, no hay como mucha emoción cuando viene el novio, ¿verdad, hermanos? Pero cuando ya pasó todo el desfile y si aquel maestro de ceremonia, hermano, le pone ganas y suspenso al desfile, entonces él va a decir: bueno, hermanos, llegó la hora esperada por todos. Y la novia aparece y comienza la marcha. Y comienza, hermano, y todo mundo vuelve a ver para atrás a la novia. Al novio le es prohibido verla, pero todos los demás vemos y comenzamos y aplaudimos, porque viene una novia radiante, una cola grande, un vestido blanco hermoso, una corona, hermano, y aquella mujer nunca más en la vida el hombre la verá tan guapa como ese día.
Y entró la novia y el esposo la estaba esperando. Viene vestida de gloria, viene vestida de blanco, viene vestida de majestad. De evangelio no es el evangelio del reino de Dios. Ese evangelio no es Cristo santificando la iglesia para que sea como esta. Perdónenme que me emocione y que grite tanto, hermanos. Está hablando de la iglesia, de una iglesia que ha experimentado la obra completa de Cristo. No solamente una iglesia que ha oído, sino que la ha experimentado. Y en el capítulo aquí más adelante, hermanos, en el mismo capítulo 21, pero en el versículo 10, dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Y me mostró la gran ciudad. Me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Pero en el versículo 9 dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y le mostró la misma ciudad, vestida de gala, vestida de gloria, vestida de santidad. La iglesia que él mismo se preparó. Todos ustedes, hermanos, si no se acuerdan, y tal vez me lo quieran poner en la pantalla, el capítulo 5, versículo 26 y versículo 27 del libro de los Efesios. Si hay pastores oyéndome, pero ustedes son líderes que van a ayudar, muchos de ustedes son líderes que ya están, hermanos, trabajando con células, hermanos, trabajando con gente. Y si hay pastores que me van a escuchar o que me están escuchando, debemos devolverle la iglesia a Cristo. Hay que entregarle, hay que devolverle la iglesia a Cristo. Por lo menos en mi caso, ya yo lo he hecho. Porque nosotros la hemos tomado y la estamos haciendo como nos da la gana. Por eso la iglesia que hay no es la iglesia que la Biblia nos presenta. Por eso les estoy hablando, hermanos, del propósito de Dios para todos los hombres, que ahorita explico. Porque no vamos a poder entender que todo lo que el Señor hizo y hace está, hermano, relacionado íntimamente con el propósito eterno o con el propósito de Dios para todos los hombres. Todo, hermano. Él no hace otra cosa. Todo lo que Él está haciendo, lo está haciendo, hermanos, en pro de su propósito. Todo, todo, todo. Entonces dice este capítulo 5 de Efesios, versículo 26. Vamos a ver, yo no lo busco y lo leo. Dice el verso 26. El versículo 25, leamos el 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Todo esto, hermano, del marido y todo eso es como una metáfora que el Señor está usando, y a la vez pues un mandamiento también para el hombre. Los hombres, usted me va a decir, hermano, que si hay un hombre que ama a la esposa como Cristo ama a la iglesia, ¿ustedes creen que ahí hace falta consejería matrimonial? No hace falta consejería matrimonial. Lo que hace falta es, hermano, que la gente realmente experimente en la obra de Cristo, y nadie necesitará consejo. Nadie. Guianza sí. Dirección. Y dice, versículo 26, dice que como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No solamente la entrega en la cruz, sino la entrega que usted y yo tenemos hoy. Él se nos entregó. Diga: Cristo vive en mí. Dígalo, 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 hermano. Iglesia, tienen que soltarse, por favor, de verdad.
tus confesiones son importantes. Diga: Cristo se entregó a mí. Dígalo, diga: Cristo se me entregó. Cristo me ha sido entregado. Cristo se nos entregó. Dice: y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién? Por la iglesia. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, por la iglesia y a la iglesia. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, como la que vimos en Apocalipsis, blanca, radiante, vestida de gloria, ataviada para el esposo. Él la hizo así, y ahora la iglesia comienza a aparecer. La iglesia, hermanos, es vestida de lo celestial. Y entonces el mundo verá esa iglesia vestida de lo celestial, descendiendo desde lo celestial. Por eso la Biblia nos habla de que estamos sentados en lugares celestiales. Es el Señor haciendo la obra en la iglesia para luego exhibirse Él a través de la iglesia. Porque tiene que llegar el día en que ver la iglesia sea como ver a Cristo. Pero permítame individualizar esto, hermano, porque si no, nosotros no vamos tampoco a llegar al propósito de Dios. O sea, cada uno de nosotros debe experimentar de una manera individual esto, como sucedía cuando Israel andaba en el desierto, que el maná caía y el esposo no podía comer por la esposa. Como también sucede hoy, mi hermano. Nadie puede comer por otro. Uno desearía, cuando ve a esas personas delgaditas, hermanos, así que están desnutridos. Uy, si permitieran que uno coma por ellos, hermano, yo comería bastante. Pero por más que comamos, ¿verdad, Johanna? Por alguien así no se va a llenar ni se va a engordar. Entonces tenemos que entender que esto es individual. La iglesia es un cuerpo, pero el trato es individual. Cada uno de ustedes, porque puede ser que alguno de ustedes se someta y el otro no se someta. Uno se rinde y el otro no se rinde. Aunque yo no estoy predicando para que eso pase, yo estoy enseñando para que cada uno de ustedes, mis amados hermanos, cada uno de ustedes entienda. Y usted, hermano, de la misma manera que yo lo hago, cada día estoy rindiéndome a este, estoy sometiéndome a ese, porque yo entiendo que solo Él me puede hacer santo, sin mancha y sin arruga. Si Él no lo hace, no hay quien lo haga. Si Él no obra esta obra en nosotros, nadie la puede hacer. Y entonces tenemos un montón de pastores que se adueñaron de la iglesia, apóstoles que se adueñaron de la iglesia, y les están enseñando lo que les da la gana. Los están enseñando, hermanos, a ganar las cosas de este mundo. Yo no sé si usted quiere eso, pero, hermanos, llegará un día en que si nosotros no somos como el Hijo, hermanos, seremos echados a las tinieblas de afuera. Hay un montón de gente que han muerto y que somos nosotros los que decimos que descansaron en paz, pero no creo que muchos hayan descansado en paz. Y es doloroso y triste, porque yo también tengo familia. Ya mis padres no están en este planeta. De mi madre tengo seguridad, de mi papá no. De mi madre tengo seguridad, de mi papá no. Qué duro, ¿verdad, hermanos? Porque aquí a todos se les está predicando la misma enseñanza. Todos deben de entender lo mismo. Todos debemos de identificarnos. Por eso el propósito de Dios es el mismo para todos los hombres. Cada hombre, cada mujer debe experimentar el propósito de Dios en él. Ahorita le hablo un poquito más de eso. La palabra dice aquí en el mismo libro de los Efesios, hermanos, que el Señor nos escogió, hermanos, para que fuéramos santos y sin mancha, o santos e irreprensibles. ¿Sabe qué significa la palabra santo? La palabra griega para santo, la idea de esa palabra es
apartado y diferente. Alguien que ha sido apartado y que es diferente de todos. Hermano, cuando a esa persona la ven, la gente dice, ese no es. Una gallina la podemos echar, hermanos, a sacar los pollitos, que no sean incubadoras, sino meterle los huevos debajo de sus alas cuando ellas están en ese periodo de sacar pollitos. Y le podemos meter, qué sé yo, 8 huevos de ella misma, y le metemos ahí un huevo de pato. Y a los 21 días nacerán todos, hermanos. Pero el pato es diferente. Y todo el mundo llega, hermano, y ve los 9 pollitos y el pato. Y todo detrás de la gallina. Y la mirada de todos no va a ir detrás de los 9 pollitos, va a ir detrás del pato. Y uno dice, qué raro. Y me imagino el gallo, hermano, diciendo, eso está raro. Eso está raro. Ese no se parece a mí. Estoy vacilando. Pero es diferente. No es igual. Y así debe ser la iglesia, pero la iglesia que es tratada, que es edificada, que es trabajada por Cristo el Señor. Ojalá que muchos pastores escucharan esta enseñanza y que usted ahí donde me está oyendo se arrodillara, le pidiera perdón al Señor y le diga, Señor, te entrego la iglesia para que tú la santifiques, para que tú la edifiques y para que tú la transformes a la imagen del Hijo de Dios. Para que tú seas el que la formes o la conformes. Ese es tu destino, hermano, si te sometes. Tu destino es esa gloriosa iglesia que desciende de lo alto como una esposa ataviada. El mismo Cristo te verá y dirá, wow, vaya hermosura, vaya preciosidad de mi esposa. Y dirá él, wow, lo que me hice para mí. Igual que cuando hizo a Adán y a Eva, lo miró, los vio y dijo, wow, y vio que era bueno en gran manera. Lástima porque algunos hombres no pueden decir eso. Algunos se casaron con una buena mujer y hoy tienen, hermano, algo casi endemoniado porque ellos la hicieron endemoniada. No puede decir el wow lo que hice. Pero es otro tema también. Tremendo. Y eso que desciende del cielo, esa preciosidad, vestida de gloria, vestida de majestad, con la misma fragancia de Cristo, con el mismo olor de Cristo. Santa como Cristo. ¿Qué significa santo? Apartado y diferente. Que se pueda decir, hermano, en cualquier lugar, ese es diferente. Esa es diferente. Yo no sé qué estoy viendo, pero sí veo, pero sí puedo decir algo. Es diferente. En el trabajo, que los patronos, que el dueño de la empresa diga, ese empleado, esa empleada es diferente, llega puntual, no roba, toma la media hora o la hora de almuerzo exacta, nunca me ha robado, es fiel y es leal a mí. Y coge el teléfono y llama al pastor de esa iglesia y le dice, hey pastor, no tiene unos 5 más como este que está acá, porque es diferente. Así tienen que ser la iglesia, diferente en el trabajo, diferente en la calle, diferente en la ciudad, diferente en el campo, diferente en la playa, diferente en cualquier lugar que se pueda decir, es diferente. Es diferente. Tenemos una iglesia vulgar, que hablan feo,
que cuentan chistes vulgares y la iglesia se ríe. Ahí en el trabajo tus compañeros tienes uno que es vulgarcísimo y usted disfruta escuchando a ese que cuenta chistes en la radio. Dice, ese sí es bueno, qué bueno que es. Wow, qué bueno que es. Y disfrutas la bobería. Cuando deberías de apagar más bien y decir, yo no puedo oír eso. Mis oídos no son para escuchar eso. Usted se imagina a Jesucristo sentado, hermanos, ahí. Y ahí está el cuentachistes, contando los chistes más picantes, con doble sentido. Y Jesús, uy, qué bueno que está ese, qué bueno es. No tiene otro mejor ahí. Una iglesia chismosa, murmuradora, criticona, que juzga, que señala. Que Dios nos ayude, hermanos. Necesitamos entregarle la iglesia a Cristo, devolvérsela al Señor, para que el Señor haga la obra. Porque el único que puede hacer esta obra completa y perfecta es Cristo. Si Él no la hace, nadie la puede hacer. Si Cristo no hace esta obra, nadie la puede hacer, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos que identificarnos. Ya voy a ir terminando porque ya me están sonando la música. Tenemos que identificarnos con el propósito de Dios para todos los hombres. Toda la obra de Cristo, hermano, gira en pro de su propósito. Usted sabe cuál es el propósito. Me podrían buscar un momentito, ponerme en la pantalla el Salmo 138, verso 8. Salmo 138, verso 8. Yo me lo sé de memoria. Ese salmo dice: Jehová cumplirá. ¿Qué cumplirá Jehová? ¿El suyo o el de él? ¿Qué significa su propósito, hermano? ¿El suyo o el de él? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Se acuerdan la semana pasada los que estuvimos y los que no estuvieron? Busquen la predicación de la semana pasada, ahí en YouTube está. ¿Se acuerdan, hermanos, en qué consiste? ¿Qué es el propósito de Dios? La semana pasada dijimos, hermanos, leímos Mateo, y en Mateo capítulo 5, versículo creo que era el 40, 41, no sé, por ahí. Dice, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ese es el propósito de Dios. Que seamos perfectos. ¿Usted cree que Dios nos va a decir a nosotros que seamos perfectos y que no se pueda lograr como muchas personas hoy lo dicen? Y es, hermano, es como parársela y decirle, Señor, es que nadie puede ser perfecto, solo tú eres perfecto. Ok, si lo decimos respetuosamente está correcto, pero el Señor nos dice, ¿no puedes tú ser perfecto? No, Señor, no puedo. Pero entonces el Señor nos preguntaría, ¿pero te gustaría ser perfecto? ¿Quieres? ¿Necesitas ser perfecto? Yo le diría, claro, Señor, tú dices que debemos de ser perfectos como nuestro Padre. Aquí es donde entra, hermanos, donde tenemos que valorar la importancia del nacer de nuevo. Porque, hermano querido, aunque el hijo del tigre chiquitito no tiene pintas y se parece a un gato más que a un tigre chiquitito, conforme van pasando los días, las semanas, los meses y los años, ese tigrito comienza, hermanos, se le comienzan a hacer pintas en el cuerpo. Y cada día se parece más al papá, porque es hijo del tigre. Y como dice el dicho, hijo de tigre sale pintado. Pero eso lo vamos a ver, hermanos, cuando entendamos la segunda parte de la obra completa de Cristo.
la segunda etapa. Pero el propósito de Dios para todos no es, hermano, diferente. El propósito de Dios para usted que para mí es el mismo para todos. El propósito de Dios es que seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto. Lo dice de muchas maneras. En otra parte él dice: sed santos porque yo soy santo. ¿Y que es un santo? Un apartado que es diferente. Que cualquiera que lo vea diga: este no es de los mismos, como el pato en la manada de pollos. No es igual. Uy, apóstol, ¿y cómo uno hace entonces? Quiere decir que yo tengo que ser igual a Cristo, sí. ¿Y cómo hago? Eso lo entenderemos, tranquilos, hermanos. Lo importante es que usted se identifique con este propósito. Que usted duerma pensando en que debe de ser santo como Él es santo, de que debe de ser perfecto como Él es perfecto. Si usted me dice: apóstol, usted tiene eso arraigado en tu corazón, está identificado con eso, claro que sí. Me acuesto pensando en eso, oro pensando en eso, sueño con eso. Eso es lo que deseo. Ya entendí que yo no puedo, y entonces, aleluya, yo me rindo a aquel que se la está preparando, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Diga conmigo: Cristo lo hará. Dígalo fuerte: Cristo lo hará. Cristo lo hará, Él lo hará, Él puede, Él tiene el poder. Él hizo una obra completa en la cruz y ahora puede completar esa obra en nosotros cuando nos rendimos. El paso número 1 para que nosotros seamos hechos a su imagen y a su semejanza. Esa es otra manera de hablar del propósito de Dios. Pablo decía: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Esa es otra forma. Es de lo mismo, lo dice de otra manera. Pablo dice: hasta que Cristo sea formado. Ese es el propósito de Dios para todos los hombres. También Pablo lo dice: hasta que todos alcancemos la medida y la estatura del varón perfecto. También Pablo lo dice, que somos conformados de gloria en gloria en la misma imagen del Hijo de Dios. ¿Ven? Por todas partes, por todas partes. Y en el Salmo, aquel salmista ya lo tenía claro. Él sabía que él no podía. Llegó al punto de humillación y de sometimiento y dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Vaya que lo hará. Y un día, hermano, usted y yo seremos de esos que están descendiendo, vestidos de blanco, vestidos de gloria, vestidos de santidad, con la misma ropa, con la misma vestimenta de Cristo el Señor. Como Él es, así seremos. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Como Él es. Nefasta enseñanza de la prosperidad. Nefasta enseñanza del mejoramiento. Porque algunos creen que Dios vino a hacer a la gente más buena. Algunos piensan que lo que vino fue a hacernos mejores, que Él vino a hacer al hombre mejor. Él no vino a hacer al hombre mejor. Él vino a hacer al hombre nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es un viejo mejorado. No es una reforma, una reconstrucción, una remodelación. No, hermano, Él no está remodelando nada. Él no vino a remodelar nada. Usted lo leyó en Apocalipsis capítulo 21. Él hace nuevas todas las cosas, todas las cosas. Las cosas habla de nosotros. Él, hermano, cuando nos identificamos con su propósito eterno o el mismo para todos, entonces Él nos hará conforme a su propósito. Todo lo que el Señor hace, hermanos, toda la obra de Cristo, todo gira en alrededor de su propósito para todos los hombres. Toda la humanidad pudo haber sido cambiada a la imagen del Señor.
Ojalá que mucha gente pudiera escuchar este mensaje o que ustedes se lo cuenten a mucha gente, hermanos. Porque hay un montón de gente que deben de salir de en medio de ellos. El llamado de Dios es que salgamos de en medio de ellos. Que salgan de en medio de ellos. No es echarlos, es salir de ellos. Que se queden los que se quieran quedar, pero nosotros debemos de salir de en medio. Y hay un montón de gente que debería salir de un montón de iglesias donde nunca les están enseñando el propósito de Dios para ellos. Les están enseñando todo, menos eso. Y entonces morirán y se perderán. Y Dios no quiere que nadie se pierda. Su muerte en la cruz fue por todos. Su sangre derramada, bendito mi Rey, fue por todos. Aleluya. No murió por 10 ni por 20. Murió por todos. Murió por todos. Por los jóvenes y viejos. Por los ricos y por los pobres. Por las mujeres y por los hombres. Hizo posible la reconciliación. Calmó la ira de Dios para todos los hombres. Por eso es que tenemos que orar, hermano, para que la gente nazca de nuevo. No paremos de orar por eso, hermano. Nunca paremos de orar. Nunca. Cada vez que te arrodilles, ore por usted, hermano. Por cierto, pregunto, ¿usted habrá nacido de nuevo? ¿Ya naciste de nuevo? ¿Seguro? Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Seguro esa noche Nicodemo se fue a dormir, hermano, y aquello dándole vuelta, porque cuando Dios habla, hermano, esa palabra a uno nunca se le olvida, hermano. Y seguro Nicodemo se fue. Tengo que nacer de nuevo. ¿Cómo puede un hombre viejo nacer? ¿Cómo se puede volver a meter en el estómago de su mamá? Jesús le dijo, no, Nicodemo, no. Es por el Espíritu. El Espíritu viene y sopla y lo hace nacer de nuevo. Pero esto del nacimiento viene en otra enseñanza más adelante. Mi hermano querido y mi hermana querida, que salgan, predique, hermano, este evangelio, no tenga miedo ni vergüenza. Y si no te atreves, agarra estas predicaciones que hacemos acá y mándeselas a toda la gente que usted pueda. No se avergüence, hermano. Tal vez la gente le dirá, uy, qué pastor es suyo más gritón y no es tan guapo. ¿Qué importa, hermano? El Señor hará algo con algunos. No se avergüence del Señor, ni de su evangelio, ni tampoco de su pastor. ¿O sí se avergüenza de mí? No, yo no me avergüenzo de usted, hermano. Para mí, ustedes son mi gozo y mi alegría. Cada vez que los veo, hermanos, reunidos, mi corazón se alegra. Cuando los veo entrando por allá, aunque lleguen tarde, yo me alegro. Ojalá no llegaran tarde, que ustedes respetaran y honraran a Dios un poquito y no lleguen tarde, hermano. Pero es mejor llegar tarde que nunca también. Me gozo de ustedes. No siento vergüenza de decir que yo soy el pastor de la comunidad del Rey. No del edificio, sino de ustedes, queridos hermanos. Que así sea en cada uno de ustedes, hermanos. Que este evangelio lo escuche mucha gente. Para que salgan de en medio de ellos, como dice Primera de Corintios capítulo 6. Salid de en medio de ellos. Y en Apocalipsis dice, salgan de en medio de ella. Salgan de ahí, de esa Babilonia, que solo de plata y de las cosas del mundo piensan y predican. Solo en las cosas de abajo están pensando. Todo su enfoque es en ganar el mundo, en ser ricos, hermanos, en convertirse en empresarios de los más grandes. Yo creo que si usted busca el reino de Dios y su justicia primero, puede ser que esas cosas vengan por añadidura. Jesús lo dijo. Pero busca primeramente el reino de Dios. Busca la obra de Cristo en tu corazón. Amén. ¿Qué le parece si se pone de pie?